¿Qué tal amigos? El gusto de encontrarnos nuevamente aquí en el living de Canal 20 para llevar adelante una charla apuntada a lo literario, una conversación que tiene mucho que ver con respecto a lo que es el mundo de las letras, y por eso estamos en contacto con María Ángeles Fornero, quien es psicóloga social, quien es docente en lengua y literatura, que durante los últimos días presentó su segunda novela, no me quiero confundir, que es La mujer que no está, bajo la editorial Alción. Pero para hablar de esto y desarrollarlo bien, María Ángeles, con el saludo va el agradecimiento por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo está la gente de Villa María? Yo desde Córdoba, bien, bien. Este, nada, muy contenta, digamos, en este momento. La mujer que no está, este libro que durante los últimos días ha sido presentado, tenemos imágenes de archivo también dando vueltas por ahí, comienza con un cross al mentón, básicamente. Es decir, Mm. el primer capítulo ya comienza con un gancho que lo va arrastrando a uno la historia. Se trata de una cuestión comprometida con diferentes temáticas a nivel social, a nivel género. Sos una escritora que siempre estuvo relacionado a eso. Quiero que me comentes un poco para la gente que nos está viendo en la región, ¿de qué va esta novela? ¿Cuál es su contenido? ¿Cuál es la historia? Bueno, ya que tiraste el gancho, voy a hacer una cosa que es que la novela hable por mí, que el texto hable por mí de inicio, y entonces voy a leer ese primer párrafo que vos decís que es como un gancho, no sé, la cosa esta de que es algo que impacta y que ya genera tensión de entrada. Leo. Sí. El celular al que usted llama se encuentra apagado fuera del área de servicio. Escuchan ahora por segunda vez en 15 minutos el tono femenino neutro al otro lado de la línea. Deja el móvil sobre la mesa para saludar a Vane, una de las dos amigas que espera. Es media mañana en el café argentino, en el centro de la ciudad. Ese es el primer párrafo. O sea que sería la novela, tiene, digamos, ingresa al lector de entrada en medio de una acción que es como se corresponde con el título, que es La mujer que no está. La novela es una novela que fue bastante trabajo, que empieza con la desaparición de una mujer y que en el transcurso de ir siguiendo el recorrido, digamos, el deshilado de esa madeja de por qué hay esta mujer que no está, que no está en los lugares donde debería estar, que se la espera y no llega, va apareciendo una serie de cosas que tienen que ver con la Córdoba de principios de este siglo XXI. Entonces, esta desaparición de una mujer en Villa María que se liga con otras muertes de otras mujeres y que están como vinculados con otras dos temáticas que fueron el desmonte masivo, la destrucción del monte nativo en el norte de Córdoba, y a su vez la consiguiente extensión de la frontera de la soja, o lo que se llamó la frontera de la soja. Y otro tema bien bizarro, le podríamos llamar, aunque terriblemente real, que fue lo que se llamó la megacausa del registro de la propiedad, donde los títulos eran fraguados, y entonces hubo gente de nombres importantes, sería en Córdoba, que se quedaron con tierras de campesinos bueno, que estaban penteañales, lo que se llama, ¿no? Campesinos que eran dueños sin títulos. Entonces ahí hay un entramado que es ficcional desde ya, es una ficción, para mí esto es importante decirlo, pero de eso va esta novela,
¿Qué te pasó, Daniel? ¿Está todo bien? Está todo perfecto y te estamos escuchando. En este punto, y justamente para hablar de esta cuestión, hablamos de una actividad prolífica, ¿no? Hablamos de una actividad que se une esta novela con otra en algunas cuestiones, porque viene siguiendo un hilo que es la visibilización de lo que ocurre tierras adentro de nuestra Argentina y también del constante diálogo y la interpelación al lector, ¿verdad? Sí. Mira, esta novela tiene, eh, para poder ubicar, digamos, esta novela hay que poder, por eso digo, me parece que es bien interesante. Igual uno después se mete en el mundo del libro, en el mundo de la ficción y chau, es como en una serie o en una película. Te metes en esa película y después tiene su propio desarrollo, ¿no? Su propia historia. Pero tiene mucho que ver con esta Argentina de estos últimos 20 años, podríamos decir, desde la crisis del 2001 para acá, pero hay que poder pensarlo esto como un juego en donde el lector tiene que hacer su propio trabajo, sería. Esta novela tiene bastante de elementos fragmentarios, ¿no? Hay algo de policial clásico, aunque en realidad limita mucho con el policial negro, pero en realidad el centro de la novela te diría que es fantástico, porque va a tener voz a lo largo de toda la novela la mujer que no está en el no lugar, está en el no tiempo, está en este lugar donde los ancestros se encuentran a deshilar sus voces. Así que es como una mezcla que yo creo que tiene mucho que ver con el tema del campo y de la ruralidad, sí, porque en la ruralidad y en el campo hay mucho de esto de lo mítico, de qué hay, ¿no? ¿Qué hay donde no se ve nada, que aparece? Hay imágenes donde hay oscuridad, sí hay, detrás de la oscuridad hay imágenes. Bueno, no sé cómo esta idea de que hay más de lo que se ve. Claro, claro. Y consultarte porque estábamos viendo imágenes de la presentación del libro y que nos narras un poco dónde fue la actividad, quiénes te acompañaron, cómo fue todo esto, porque lo estamos viendo justamente en pantalla. Bueno, mira, fue una hermosa actividad, la verdad, salió muy hermosa. Eh, el lugar fue en la sede Juan Filloy de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno en Córdoba. La bienvenida y la recepción la hizo Raúl Tamargo, que es responsable de la sede Juan Filloy de la Biblioteca Nacional. Para mí fue un orgullo, en realidad, presentarlo dentro del edificio de la Biblioteca Córdoba, de la cual Griselda Gómez es la directora, pero además dentro de ese edificio, la sede de la Biblioteca Nacional, y bueno, lo dije esa noche, en un momento en donde está en debate todo lo que sea nacional, en un momento en donde está en debate eso que nosotros llamamos el orgullo de lo argentino, y entonces eso fue muy bueno. La presentación la hizo Alción, la hizo Juan Carlos Maldonado, que es digamos, el responsable de la edición de la novela, y María Elena Barbieri Zawisky, que eh, primero es una gran poeta, acaba de ganar el premio Poesía de Córdoba 2023, y además es la correctora de estilo de mi novela. Con María Elena trabajamos todo el año pasado para terminar de afinar lo que fue el texto final. Y después hubo mucha gente que yo respeto mucho, escritores, poetas de Córdoba, por supuesto mi familia, mi mami y mi hermana Mónica, que se vinieron desde Villa María exclusivamente, compañeros y colegas de la Escuela de Psicología Social, docentes de la Universidad de Literatura Latinoamericana, especialistas en literatura latinoamericana. Así que la verdad fue una presentación como quien dice, como si lo hubiera pedido. Sí. En este punto,
justamente con Alción, no me quiero equivocar, hace un par de años atrás presentaron Viaje entre dos orillas, que también Sí. aborda algunas cuestiones y también tiene algunos tópicos que no sé si formarán parte de un estilo o si es la complementación y un dialogismo entre una novela y otra. Eso me lo podrías responder vos. Sí. Mira, la novela esta, bueno, no sé si se va a ver porque ahí, Sí, se ve perfecto. esta es Viaje entre dos orillas, que es la novela que publicó Alción en 2019, que, a ver, tiene y no tiene que ver, tiene en el sentido de que sí hay un estilo, María Elena dice hay un barroquismo latinoamericano, María Elena hablo de la correctora de estilo. Tiene que ver con esto de que, a ver, de qué mirar cuando uno mira algo, de que tenés que mirar más cosas de las que mirás. Eso me viene además de la psicología social. ¿Qué más veo donde veo aparentemente una única imagen? En la novela Viaje entre dos orillas, que después se tuvo una segunda edición, que es esta en Perú, que la editó Mesa Redonda, que se publicó el año pasado en la Feria Ricardo Palma, es un diálogo con mi papá en el momento de su muerte. También ahí hay un diálogo con alguien que ya no está. Bien. ¿Se entiende? Sí, sí, Mi sí. papá, hay un regreso sería. Viste que esto que vos decís, bueno, a ver, ¿cuál es la parte de ficción y cuál es la realidad? En realidad es una ficción sobre la realidad, aunque es ficción principalmente, pero toma muchos elementos y en momentos se te filtra el autor sobre el narrador, todo esto que ahora ya sabemos por teoría literaria de que es muy difícil poner límites absolutos, pero entonces esta novela, Viaje entre dos orillas, es este diálogo a la vuelta de la hija que hizo un largo viaje por la geografía y la antropología y la literatura peruana, recorriendo, no sé, José María Arguedas, los lugares de las mujeres, de la independencia, y este comentario con alguien que no está, que acaba de morir, ¿no? Al pie de su féretro, es una conversación que va y viene en una noche, en la última noche, y en ese sentido sí hay un estilo que reaparece en La mujer que no está. Hay un diálogo que tiene que ver con estos otros personajes que tampoco están, pero que vuelven. Y siempre vuelven. Bien. Genial. En este punto también mencionamos que hay más publicaciones, en este caso a nivel literario, que son de tutoría, Úlcera, Sal, Papel y Carbón, la revolución de las texturas, la devolución de las texturas, lo digo bien. Sí. En este punto también hay otro género, otra manera de escribir, consultarte en cuanto a los procesos y en cuanto a las diferencias entre lo que es lírica y lo que es narrativa, cuáles son los desafíos, cuáles son tus desafíos, porque la novela se habla de un género mayor porque no hablamos de cuentística, sino que hablamos de un texto y de libros donde se destaca una cuestión prolífica en cuanto a la cantidad de páginas, en cuanto al contenido, en cuanto a todo el trabajo por detrás. Y consultarte a vos a dónde te sentís más cómoda, en qué género. Y no, me parece que eso tiene que ver un poco con los procesos internos de cada uno. A mí me pasa que si me siento a escribir espontáneamente, sale narrativa. Sin embargo, apenas aparece como el momento del amesetamiento sería de la producción de narrativa, emerge la poesía. Entonces, suponte, La mujer que no está es una novela que este título es el que terminamos conviniendo con Juan Carlos Maldonado, porque daba muchas vueltas los títulos, viste que el tema del título es todo un tema.
Finalmente sale La mujer que no está, pero tenía como varios nombres antes, porque es una novela que tiene 5 años. Yo empecé a escribir esta novela que sale hoy antes de Viaje entre dos orillas. Bien. Ya en ese momento, como era un tema además en el que yo me iba a meter con, que exigía mucha investigación y mucha vuelta, fueron apareciendo otros libros. Entonces, en medio de la pandemia escribí mucha poesía. Me parece que es lo que le pasó a mucha gente que escribe. En medio de la pandemia estaba diariamente, te diría, la necesidad de saber que sigo vivo, Claro. ¿no? ¿Sí? De saber que todavía estoy, de saber que además no estoy sola en el mundo, a pesar de que esté sola en esta casa o en esta, o bueno, esta situación que nos pasó. Entonces, era el día, fue la época de la poesía, por lo menos para mí. Entonces, nunca dejó la novela de estar a mano para seguirla, pero hubo bastante tiempo que necesité ir por otro lado, y ahí fue la poesía. Entonces allí sale en el 2020, no, ahí sale La devolución de las texturas, que es un libro que tiene como varios momentos, es como gordo, pero es un libro necesario. Yo no reniego de ninguno de los libros y de las cosas que publiqué, algunas las habría hecho diferente, pero ese fue en el momento que salieron. Entonces uno tiene que poder asumirse como es, con las cosas que uno tiene y las que no te gusta de sí mismo. Y este libro, que me gusta mucho, aunque tiene cosas que ahora no las pondría igual, hay una cosa muy social en este libro. Bueno, aunque toda mi literatura tiene mucho de social, político, histórico, pero en esto me parece que hay bastante más, ¿no? O por lo menos muy manifiesto. Y después, en el 2021, sale este libro hermosísimo que me encanta, que lo hizo Darío Falconi, lo hizo el Mensú, con una portada preciosa que pintó, ya te digo, porque yo me olvido, de Carolina Martínez. Bueno, es un libro muy hermoso, ese, poesía. Y después de eso, reaparece y te diría casi que a borbotones la necesidad de terminar con la mujer que no está. Entonces no sé cómo decírtelo, me parece que es darle bastante, darle soga a lo que uno siente en cada momento, ser respetuoso de lo que uno siente en cada momento. Yo no tengo la obligación, porque la editorial me exige que en septiembre presente el original de tal texto. No. Uno trabaja con exigencias propias. Lo habíamos trabajado con Juan Carlos Maldonado desde agosto del año pasado, con esto de que la novela salía este año. Él tenía varios trabajos atrasados desde la pandemia, pero bueno, pero tenemos, bueno, él por suerte es mi editor, lo hemos trabajado bastante al tema, entonces era para este año. Así que ahí ya me tuve que poner más firme, pero en esta cosa de que no es la obligación de la editorial, bueno, de las grandes editoriales monopólicas que le ponen a los autores obligaciones y le dan cero o muy poco de vuelta. Y en ese punto, también consultarte acerca del proceso creativo. Si vos me venías contando y me venías comentando que fue una novela que tuvo mucho trabajo por detrás, que hubo mucho tiempo en cuanto a la creación, que hubo una necesidad de desprenderse de la historia y que pase a ser de los lectores, de cierta manera. Consultarte la etapa de la corrección, que imagino que debe ser bastante particular en el caso de la extensión de los libros, en el caso de la construcción de los diálogos, porque cada libro tuyo tiene una atmósfera y tiene diferentes puntos o marcha
por diferentes caminos. ¿Cuánto le ocupás vos a lo que es el proceso de corrección? ¿Cuándo se termina o si se termina de corregir un libro? Algunos dicen que se abandona, que no se termina nunca de corregir. Quiero que me comentes un poquito acerca de eso, de esa beta Sí. tuya. Borges decía que seguía corrigiendo después de que los libros ya estaban publicados, seguía corrigiendo sobre el libro. Claro. Sí, yo creo que no se termina nunca de corregir porque efectivamente cuando uno vuelve a mirar el libro, a leer algunas partes, uno vuelve a decir, esto lo tendría que haber puesto de esta otra forma. El proceso de creación me parece que es ese momento en que la escritura sale a borbotones. Viste que hay como diferentes momentos. El momento en que la escritura sale a borbotones y empezás a teclear y teclear y teclear y agregás y ese es, te diría, es como, a ver, lo voy a decir, como un orgasmo. Estás así como solo disfrutando. Chao. Te abandonás a la escritura. Pero ese, como todos los momentos de placer y de felicidad, se quedan siempre ahí, ¿viste? Porque eso no es lo que permanece en el tiempo, ese es como el momento. Y después el tiempo largo es el de la corrección. Largo en el sentido de espaciado en el tiempo y también de dedicación y de tensión. A mí me parece de primerísima importancia la forma en que le cuento la historia al lector. La forma en que cuento la historia es lo que hace que la historia sea diferente para mí, ¿no? Porque esta historia podría escribirla cualquiera. ¿Qué hace que valga la pena que yo la publique? Claro. Que es diferente de como la escribirían otros 10 escritores, digamos, cualquiera sea, no importa el nombre o el renombre. Otros 10 escritores, frente a esta misma historia, tendrías 10 libros diferentes. Claro. Y esto para mí es a lo que yo le tengo que dar importancia, que es cómo lo digo yo y por qué lo quiero decir de esta forma. ¿Por qué María Eugenia Lubacki, que es el personaje, que es la mujer que no está, habla desde esa voz que habla? Habla desde ese hueco que tiene en el cuerpo y dice lo que no diría ninguna otra mujer que no está. Dice lo que dice ella y nadie más. Eso lleva mucho tiempo, Daniel. Pero a mí me parece que hay que darse el tiempo, porque me parece que ahí está el crecimiento de la obra y de lo que yo tengo para decir. Bien. Como autora, ¿no? Bien. En ese punto, respecto a lo que tenés para decir como autora, nos encontramos con cuestiones particulares como, bueno, lo que tiene que ver con el género, el desmonte, una raíz rural, pero también una raíz latina, que eso lo ha llevado a tus publicaciones a recorrer otros países, otros caminos y otros lectores. Pero en ese punto, y también referido a tu rol docente, va siendo complicado a veces encontrarse con obras que posean una temática o una denuncia o un artista diciendo esto me molesta y me inquieta. Acá encontramos diferentes aristas, como lo veníamos diciendo, ¿no? Hay diferentes cuestiones de contenido que se van sumando en un momento donde tal vez por cuestiones de prejuicios, por cuestiones de miedo a la cancelación, por cuestiones de diferentes temores, ya todas las obras nos van pareciendo o lo mismo, o uno siente que si ha leído un libro de tal generación o de tal tópico, los ha leído todos por su semejanza. ¿Cómo es poder incluir todo esto en tus textos? Porque, a ver, yo tengo para decir esto, decís vos como escritora, pero a eso se le agregan diferentes denuncias y diferentes cuestiones más que se van reuniendo en una obra. Es decir,
No necesitas de una novela para hablar de lo latino, no necesitas de una novela para hablar de la ruralidad, no necesitas una novela para plantear el género, sino que es una obra que, como si fuera una pintura, se puede ver desde diferentes perspectivas y en cada una de ellas hay una cuestión a tener en cuenta y en la cual centrarse, que sería como un disparador hacia una profundidad, ¿no? A ver si entiendo, vos te referís al conjunto de obras que están en curso, poner en este momento en la literatura latinoamericana, o a la obra de tal autor o No, autora. Particularmente me refiero a este momento del arte en sí, donde hay un miedo constante a ofender, a donde hay un miedo constante a decir algo y padecer la cancelación de la cual no se vuelve a nivel redes. Entonces Bueno, ahí va quedando mira, entiendo. Sí, Mira, Daniel, yo creo que uno tiene que ser auténtico. Bueno, qué cosa, nada fácil. sí. Pero uno tiene que ser honesto consigo mismo. Si uno, a ver, yo en este momento creo que Latinoamérica vuelve a tener uno de las literaturas más con mayor gravidez, una de las literaturas con mayor cantidad de elementos para pensar después del boom. Porque en este momento tenemos una cosa tan prolífica de mujeres. Hay una narrativa de mujeres de toda Latinoamérica, que además es lo que quiere leer Europa, te voy diciendo. Nosotros no la leemos tanto, leemos más un poco de todo, pero acá, si vos tomás desde, por ejemplo, Temporada de Huracanes, de la escritora mexicana, que ahora no me va a salir, que es impresionante su trabajo, ya me voy a acordar. Y de ahí tomás, no sé, Liliana Colanzi de Bolivia, María Fernanda Ampuero, no sé, Mónica Ojeda, que eso es lo que se llama el gótico andino. Y después venís a la Argentina, por ejemplo, y tenés todas las sobresalientes escritoras de los últimos tiempos, que uno tiene 2 o 3 digamos, entre los nombres, porque son los que suenan. Ponele, Mariana Enríquez, qué sé yo, Cabezón Cámara, Samantha Schweblin. Bueno, entonces ahí te aparecen 3 o 4 nombres que están en el top 10. Pero yo creo que hay escritoras en el interior que tienen un nivel de producción no por cantidad, aunque también hay cantidad. Si hay calidad, seguramente hay cantidad, ha habido cantidad, solo que no se ha publicado. Pero hay una cantidad de escritoras, mujeres, que tienen tanto para decir desde diferentes lugares y que lo dicen y que se animan, que yo creo que es un gran problema que que tengamos poca federalización de la literatura. El problema que tenemos es que hay poca federalización de la literatura. Sabemos lo que se produce en Buenos Aires. Yo estuve en la Feria del Libro de La Rioja, ahora, en julio, sí, con una producción enorme de escritoras riojanas y del norte y de Santiago del Estero. Y bueno, pero a ver quién las conoce por acá. Andá a fijarte en una librería si las encontrás fácilmente. Mira, Selva Almada, ahora la mujer que no está en Salvaje Federal, la librería de Selva Almada en Buenos Aires, que yo le escribí, ya nos habíamos escrito, bueno, me dice, sí, mandame, así que ya los libros están en Salvaje Federal. Si vos entras a Salvaje Federal, a esa librería virtual que tiene Selva Almada, encontrás muchísima literatura del interior, porque esa es la idea de ella, trabajar con esa literatura, que tiene muchísimo para decir y que no está en los catálogos, no voy a nombrar, de las grandes editoriales. Claro, permitime, María Ángeles, justamente cuando hablamos de esto, hablamos de las acciones referidas a la federalización y a la exposición de escritoras.
en un momento donde mucho se habla, mucho se dice y pocas son las políticas. Y esa es la gran problemática que tenemos hoy, ¿no? Y esa es la cuestión que también hace peligrar todo, una cuestión de falso progresismo en donde todos apoyamos, todos nos mostramos como fervientes seguidores de alguna actividad, pero realmente a la hora de ver las cosas, si no hay una cuestión de una mujer apoyando a otra en un gran porcentaje, habría cosas que no se llegarían a desarrollar y, bueno, tal como Selva Almada, que tal como Leila Guerriero, un montón de escritoras que ganan su nombre, pero por virtud de trabajo, es decir, por mérito de trabajo. Creo que la publicación de justamente Viaje entre las dos orillas a nivel peruano, creo que la cuestión de las publicaciones no llegan por una cuestión de un favor recibido o un contacto conseguido, sino por la obra defendiéndose a sí misma, que eso es lo más difícil, ¿no? Sí. Porque es una obra subiendo a un ring como si fuera un boxeador y se queda solita a protegerse y a generar un derrotero, ¿no? Bueno, pero vos sabés que yo en esto tomo el ejemplo de Juan Carlos Maldonado de Alción. Los otros días en la presentación yo lo tomé y lo vuelvo a decir cada vez que haga falta. Mira, Alción es una de las editoriales más importantes de la Argentina, independiente, del interior, pero nunca se fue de Córdoba, produjo siempre en Córdoba. Y tiene materiales, hay libros editados por Alción que son los que piden en la cátedra de la Universidad de Poitiers en Francia. Si vos querés leer literatura latinoamericana, si vos tenés que estudiar a Daniel Moyano, por ejemplo, sí, que es uno de los grandes escritores de la literatura latinoamericana y no es tan conocido, porque vos decís, bueno, hablemos de los escritores de la literatura latinoamericana y bueno, tenés los 5 nombres top 10, digamos. Sí. No sé dónde vamos a poner a cada uno, pero ponele los del boom. Nadie los desconoce, voy a partir de ahí, ¿eh? No. Nadie los desconoce, son nombres que seguimos disfrutando, venerando en un sentido, así que punto, quiero decir eso primero. Pero no es que eso era lo único que había en la década del 40, 50, 60, 70. Bueno, Daniel Moyano, que es un escritor argentino de identidad riojana, que vivió en La Rioja mucho tiempo, docente, músico, etcétera. Cuando en varias universidades quieren estudiar la obra de Daniel Moyano, los profesores piden la publicación de Alción por el nivel, por el estudio que tiene la obra. Y entonces vos decís, y eso Maldonado lo hizo desde Córdoba. Nunca se fue de Córdoba, hace 40 años que publica, y publica a escritores cordobeses y publica a escritores del interior, y ha publicado a Virginia Woolf, y ha publicado a Paul Valéry, y publica, bueno, y no sé, hay cantidad de... Pero entonces vos decís, es posible, desde este lugar más sencillo, le vamos a decir, desde este lugar de la periferia que decía Selva Almada en la inauguración de la Feria del Libro de Rosario, ganar un tipo de centro, sí. Algunos decimos, yo voy a seguir publicando desde Córdoba, no me voy a ir a Buenos Aires a publicar, porque para mí mi centro es lo que para otros es periferia, claro. Pero este es mi centro. Claro. No, y sin duda se asiste, y estamos asistiendo a un cambio de paradigma respecto a los lugares que marcan una hegemonía o los lugares de legitimación del escritor y un canon que ya también está siendo discutido y que en algunos casos nos ha quedado bastante de moda en un montón de cosas. Sin darnos cuenta, María Ángeles, el tiempo ha volado, nos queda un montón más por hablar de La mujer que no está, esta publicación con Editorial Alción. La verdad que tanto la presentación del libro como justamente su temática son más que interesantes y también es interesante esta charla que esperamos que se repita pronto.
Daniel, es verdad, se nos fue el tiempo, pero hablando de literatura, a uno se le va el tiempo, a vos ya sé que también. Así que habrá más oportunidades, ya se va a presentar la novela en Villa María también. Estamos viendo fecha con Anabela Gil en la biblioteca, bueno, en eso estamos. Decir nada más, ¿puedo decir que en Villa María se consigue en las librerías el libro ya? Bien, perfecto. ¿Tenemos el nombre de cuál es o hay uno en particular? No, en Expo Libro se la consigue, ya sé que se ha vendido, en Libre Libro Bien, se ha vendido, ahí Gustavo Caleri ha hecho un comentario los otros días en la radio que me gustó muchísimo, y se está vendiendo en Habitual, y por bien. supuesto se puede conseguir en la página de Acción que te la mandan por correo argentino, en Salvaje Federal, también se la puede conseguir en Córdoba, en Rubén Libros, en El Espejo, bueno. Así que está en las librerías donde uno quiere ir a conseguir literatura que tenga que Fantástico, ver con eso. entonces. Fantástico, entonces, para ir a buscarlo y para prepararle la primera página para cuando se presente, Para conseguir una cuando se firma, presente. sin dudas. María Ángeles, Muchas muchas gracias. gracias, Daniel. Muchas gracias porque siempre estás ahí a disposición de la literatura de Villa María y de lo que se pueda proyectar. Así que muchísimas gracias a vos, al canal, a la gente de producción. Que tengan un lindo, lindo viernes y fin de semana.